La conferencia del día de hoy es Liderazgo Ético en la Administración Pública. El objetivo es entender qué es la propuesta que trae la escuela y qué es lo que buscamos y hacer una reflexión sobre la importancia de nuestro actuar en el día a día en el ejercicio de la función pública. Entonces, no vamos a entrar a ser muy teóricos, a pretender tampoco traer autores, porque como muchos podemos entender, de liderazgo se ha hablado bastante, no existe una definición única, ¿no? A nivel nacional ni tampoco internacional, y teorías hay bastantes, hay un amplio número de autores que podemos nosotros revisar y poder ver, ¿no? Pero más allá de la teoría es tratar de entender cómo es que nosotros podemos ser líderes éticos en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces, para empezar, yo he traído acá un caso que quisiera contar con ustedes después con su participación, que lo hemos denominado acá en la escuela, es un caso que normalmente aplicamos, que trata sobre temas de ética, que es el caso Disney. Que el caso Disney, en resumen, consiste en el caso de un servidor público que presenta un descanso médico con su entidad, pero realiza los días de descanso fuera del país con su familia. Y en efecto, el caso trata de Fernando Cachay, un trabajador, un profesional que es altamente calificado, con una amplia experiencia y trabaja en una entidad pública bajo la modalidad CAS. Es un buen trabajador. Es una persona que cumple los requisitos para el puesto en el que se encuentra. El caso consiste en que un día se sintió mal por un dolor lumbar insoportable y pidió a su jefa poder retirarse, y al día siguiente un familiar suyo presenta un certificado médico donde se dice que esta persona tiene una crisis aguda de gota y por lo cual le dan 6 días de descanso médico. La asistenta social de la entidad comunica de este caso a su jefe inmediato, y bueno, su jefe inmediato, que se llama Urpi Collazos, así lo hemos denominado, un buen día en estos 6 días de descanso, pues ingresa al Facebook y se da con la sorpresa de que Fernando estaba vacacionando aparentemente en Disney World, ¿no? En Orlando. Él estaba en silla de ruedas, pero lo ve con su familia, le da curiosidad y quiere corroborar si efectivamente Fernando ha viajado durante este tiempo de descanso, y corrobora en migraciones que en efecto había viajado. Al regreso de Fernando, Urpi lo cita en su oficina, conversa con Fernando, quien finalmente, después de esta conversación, acepta y reconoce que en efecto él ha viajado, ¿no? Durante su descanso a Disney World con su familia, porque era ya un viaje que tenía programado y coincidió con el descanso médico. Y para él no había ningún inconveniente ni tampoco era algo incorrecto desde su forma de ver las cosas, porque el descanso médico no había nada que le obligara a que se quedara en casa cuando lo que él necesita es precisamente desestresarte, y fue parte de la recomendación médica. Urpi le comenta que, bueno, de todas maneras lo lamenta mucho, pero que su caso ya se encuentra dentro del comité de ética de la entidad, por lo cual le invita pues a Fernando que presente sus descargos a fin de que pueda pues ver qué cosa es lo que van a decidir respecto de su caso, ¿no? Fernando mostró mucha molestia porque él se consideraba, y efectivamente era un trabajador muy comprometido, era un trabajador responsable del área, y además siempre consideró que él apoyó todas las decisiones que tomó su jefe directo, ¿no? En este caso Urpi. Entonces, como ustedes pueden notar de este caso, hay varios aspectos que ver, ¿no? Cómo reaccionar cuando uno de nuestros mejores trabajadores tiene este tipo de comportamientos. ¿Qué cosa es lo que nosotros consideramos? Aquí, de manera general, nosotros estamos presentando 4 preguntas, pero de manera general hemos optado, por ejemplo, ¿qué harían ustedes si fueran el jefe inmediato de Fernando? ¿Comunicaban al comité de ética o no lo comunicaban? ¿Fernando actuó correctamente o no? Según lo que ustedes consideran, qué cosa es lo que es correcto y qué cosa es lo que no es correcto dentro de esta situación. Si formaran parte del comité de ética, ¿decidirían sancionar a Fernando o deciden finalmente que acá no hubo ninguna falta? Y bueno, la pregunta que me gustaría saber qué cosa es lo que ustedes piensan es, si fueran ustedes Fernando y su descanso médico coincide con un viaje programado, ¿hubieran viajado o se hubieran quedado? Finalmente acá a Fernando decidieron, decidieron finalmente a Fernando sancionarlo, lo destituyeron y bueno, quedó inhabilitado 5 años. Y esas son las consecuencias cuando somos un funcionario público. Y no porque el comité de ética se basó en lo que quiso, en lo que le pareció, en lo que les comentaba hace un momento, el dilema ético que probablemente se puede presentar, el ponernos en una situación que a lo mejor el viaje se hubiera implicado que este crisis aguda que tuvo a lo mejor al tener menor estrés y al relajarse con su familia estuviera contribuido a su mejora. No, no va por ese lado de esa discusión. La discusión
se basa precisamente en una norma. Y es que todos los funcionarios estamos supeditados al cumplimiento de la ley del Código Ética de la Función Pública. Y es que, como yo les decía, hay comportamientos que no necesariamente van a estar escritos en un papel o en una norma que nos digan que eso es lo que tenemos o no tenemos que hacer. Sin embargo, sí contamos con, como funcionarios públicos dentro de la administración pública, con una norma, con esta ley que nos establece principios, deberes y prohibiciones. En este caso, el comité decidió que Fernando no ha cumplido o ha vulnerado los principios de idoneidad y el principio de probidad. De probidad en el sentido que consideraron que no actuó con rectitud, con honradez, ¿no? Y en el caso de idoneidad, que pese a haber estado capacitado, por ejemplo, acá mencionó que pese a tener la aptitud técnica, moral, que es una condición para poder acceder o decir que cumplimos con este principio, el servidor público en este caso no propendió, no desarrolló, no tuvo tendencia a una formación coherente, ¿no? A una actitud coherente con la formación que tenía y las responsabilidades que tenía. Y bueno, aquí justo ya les mostré a propósito del caso del panorama. Estos son los principios que están regulados en la norma, en esta ley, que esta ley data de hace muchos años, seguramente muchos de ustedes ya la han revisado, yo las invito, quienes no lo han revisado, que lo revisen, es bastante corta, tiene solo 9 páginas, 8 páginas, y la verdad que sirve para tener un marco del cual tener cuidado en nuestro actuar, ¿no? Porque todo funcionario está expuesto a que pueda tener de repente algún tipo de responsabilidad disciplinaria dentro de la propia entidad en una primera instancia, ¿no? Una segunda instancia en servir. O inclusive también la Contraloría cuando hace sus auditorías o cuando puede también delimitar, dependiendo del actor del funcionario, que también se puede haber vulnerado esta norma. Aquí, por ejemplo, hablamos de respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia. Miren esto que es importante, lealtad al Estado de Derecho, el respeto, ¿no? En los deberes, por ejemplo, neutralidad. ¿Qué cosa quiere decir neutralidad según esta norma? Que yo tengo que actuar de manera neutra, a pesar que yo tengo intereses de repente partidarios o intereses de otra índole, yo tengo que actuar de manera neutral en mis funciones sin favorecer a nadie. La transparencia, que además de esta ley que tenemos de transparencia y de acceso a la información, esa transparencia está vista desde el lado también interno, ¿no? Muchas veces entre áreas funcionan como islas y no comparten información, y hay información que sí puede ser compartida. Eso es de manera adicional a la información que está, que debería estar dentro del marco de esta ley de transparencia y acceso a la información, que tampoco colaborar, ¿no? O sea, implica también este deber de colaboración con las solicitudes de la ciudadanía. La discreción, por ejemplo, relacionado al tema de la reserva de la información que un funcionario puede conocer en razón del cargo que ocupa o las funciones que tiene que desarrollar. Y es importante decir que discreción y reserva es diferente a secreto, ¿no? Acá habla de discreción en el sentido de que hay cierta y determinada información que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser reservados. Por ejemplo, en una investigación, ¿no? Hay investigaciones que se realizan y mientras se realiza la investigación hay información muy sensible que es de mucha reserva, de mucho cuidado. El ejercicio adecuado del cargo igual, el uso adecuado de los bienes del Estado. Muchas veces, como esta frase, ¿no? Que dicen a veces nuestros abuelitos, lo que no es tuyo, como no te cuesta, no lo cuidas. ¿No? Entonces, muchas veces en el Estado pensamos que nunca se va a acabar el presupuesto del dinero y hacemos un uso de repente con el poco cuidado del mobiliario o de las cuestiones que en general también del presupuesto o de los bienes, ¿no? La responsabilidad, creo que todos entendemos la responsabilidad que se refiere. Y en el tema de las prohibiciones, por ejemplo, acá, mantener intereses en conflictos. Y eso es importante a efectos de lo que vamos a desarrollar en el tema de liderazgo. El tema del interés, mi interés particular no puede estar por encima del interés de la entidad, que la entidad y el Estado busca la creación de valor público, busca orientarse a un tema tiene un fin público, un interés público. Entonces, mis intereses, si yo tengo intereses en conflicto, no podría estar trabajando o en todo caso estaría inmerso en este tema en esta prohibición, ¿no? Obtener ventajas indebidas igual, realizar actividades de proselitismo político, y lo menciono a propósito de la situación que vamos a enfrentar ahora.
Muchas autoridades creen que proselitismo político es evidenciar el apoyo a un candidato exacto, y en este caso la ley lo que dice es, basta con que tú prestes la infraestructura para que se desarrolle una actividad de un determinado candidato, de un determinado grupo político, para que se considere proselitismo político. Entonces, ojo, aquí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Puede ser que a lo mejor yo soy muy correcto, pero no sé, pues, de repente veo que donde estoy yo, de repente en Iquitos, hay un único auditorio en el distrito, en uno de los distritos o uno de los centros poblados. Entonces, como es el único auditorio y tenemos que mantener la distancia debida, yo le presto al candidato para que la población pueda tener derecho a poder escuchar. Pero ese actuar, el tan solo ceder o alquilar, o así lo dé de manera gratuita, ya podría estar inmerso dentro de esta prohibición, realizar actividades de proselitismo político, porque se considera eso como proselitismo político. Hacer mal uso de la información privilegiada, y esto, si se dan cuenta, todo tiene relación con el tema de la discreción, con el tema de la neutralidad, ¿no? El mantener intereses en conflicto, presionar, amenazar y o acosar. Muchos podrán decir, no, oye, Silvia, pero escúchame, algunas de estas prohibiciones inclusive pueden configurar delito dependiendo de la acción o de la actividad que se realice. Y es así. Pero aquí esto es desde el lado ético, ¿no? Desde el lado ético. Y bueno, ya viendo el caso, habiendo visto el caso que puede plantearnos dependiendo de la forma en que nosotros pensamos un dilema o no, un dilema ético, y viendo que dentro de la administración pública tenemos un marco al cual respetar y observar nuestro comportamiento en base a los límites, a los deberes, las prohibiciones y los principios, nace esta pregunta. ¿El líder nace o el líder se hace? Hay muchas teorías. Muchos pueden decir que el líder nace, muchos pueden decir que el líder se hace, ¿no? Los que van por el tema de que nace están asociando algunos atributos personales e innatos de la persona, ¿no? Cuando dice el líder se hace, de repente estamos orientados a que consiste en un aprendizaje para ser un líder. Ahí está la pregunta. Hay la teoría conductista que menciona que el líder nace. Hay otras teorías que se enfocan en que el líder se hace, y esto consiste en determinar al liderazgo como que se aprende a ser líder. Es decir, aquellos autores, ¿no? Y aquellas teorías que están sustentando la postura de que el liderazgo consiste en un tema de asumirlo como una responsabilidad, no como un privilegio. Y el otro aspecto, además de la teoría conductista de que nace, es que hay determinadas conductas y el ser humano responde a determinados estímulos que evidencian que tiene esos atributos de manera innata. Y las diferencias que se hacen acá es que existe el criterio de efectividad que puede ser cuestionado. ¿A qué me refiero? Cuando una persona menciona que nace líder, estamos hablando que no existe un criterio propiamente de efectividad porque no es consciente que tiene esos atributos. Hasta que llega la parte de que sea consciente de esos atributos, probablemente ha tenido que pasar muchas experiencias que lo hayan puesto en escena de tal manera que haya podido evidenciar que esos atributos que considera como tales de liderazgo efectivamente se pueden evidenciar, se pueden mostrar. En cambio, cuando estamos hablando de un aprendizaje de liderazgo, nosotros estamos viendo de que cualquier persona puede ser líder, porque se aprende. Y hay teorías que van en esa línea también. Y yo quiero decirles que no existe respuesta correcta. Lamentablemente, en estos temas nosotros no podemos decir que existe respuesta correcta porque todas las respuestas son válidas. Hay líderes que efectivamente nacen con esos atributos y nosotros particularmente, yo soy de la postura que hay personas que nacen con algunos atributos, ¿no? Pero que en el camino también amerita que haya un tema de pulir esas cualidades, ¿no? Porque de lo contrario no llegas a los objetivos, y eso es lo que les mencionaba del criterio de efectividad que diferencian estas dos respuestas. Los que han considerado que se hace son personas que de todas maneras van por la línea que nosotros queremos venirles a comunicar en esta conferencia, que es el tema de que cualquier persona puede ser un líder. El liderazgo se aprende. Y los que han marcado que ambas opciones son posibles, también, es verdad, ambas son posibles, porque de nada sirve que tú tengas tantas cualidades de líder si nunca te has enfrentado a ninguna situación a lo largo de tu profesión, el ejercicio de la función pública, que hayan evidenciado que realmente tú eres un buen líder. Y eso, como les mencionaba, hay algunas preguntas alrededor de esta pregunta que nos hemos planteado y hemos respondido, ¿no? El tema de la efectividad es importante, porque la persona que aprende a ser líder es consciente que el liderazgo no es un privilegio,
El liderazgo es una responsabilidad. Viene a ser un privilegio con responsabilidad si es que lo queremos ver de otra manera. Pero no es que el hecho que yo sea líder o a mí me consideran un líder me hace ser más que mis compañeros, más que los que dependen de mí o más que otras personas. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de algo importante que es generar confianza. El liderazgo es un trabajo, efectivamente, es un trabajo. El líder que no trabaja simplemente tiene esas cualidades para sí mismo y no son útiles para poder llegar a un resultado. Y eso es a lo que nos referimos con el tema de la efectividad. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos si queremos hablar de considerarnos si mi compañero es líder, mi jefe es líder, el encargado del administrador de la municipalidad es líder y mi alcalde es líder? Bueno, aquí lo que nos dice Thomas Watson, que dejó una frase, la verdad, para el recuerdo, que en este caso dice, nada pone a prueba la habilidad de un hombre para liderar a otros como su actuar día a día para liderarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde pongo a prueba yo si soy un líder o no? En mi actuar día a día, en mi comportamiento, no en la habilidad que yo tenga para hacer a otros. Imaginémonos que yo soy una persona perfecta que sé delegar, delego perfecto, sé muy bien las funciones de mi equipo, o yo soy una compañera que sé muy bien ser solidaria, hacer todo, pero mi vida es un caos, pero yo no me comporto adecuadamente todos los días llego tarde, todos los días estoy que le entro al chisme. ¿Soy una persona que soy líder? No, porque no me lidero a mí mismo, no tengo un control de mí mismo. Entonces, viene por ahí el tema de plantearnos qué estamos haciendo con nuestro comportamiento para ser visibilizados o para influir en otras personas. Y bueno, aterrizando en este caso del liderazgo, como les mencionaba, hay teorías del tema liderazgo. El liderazgo como aprendizaje, por ejemplo, es una postura que Peter Drucker lo desarrolla, el padre de la administración, que muchos lo consideran, un filósofo y visionario, hablaba mucho del tema de las 5 habilidades que podemos tener para ser altamente eficientes en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces, hablamos, por ejemplo, ahí de un liderazgo aprendido, ¿no? O sea, las teorías alrededor de los tipos de liderazgo. Pero aquí yo les he venido a mostrar algunas fotos. Díganme ustedes internamente, en la reflexión que puedan hacer de lo que les comento, si estas personas no han sido líderes. Lógicamente podemos estar de acuerdo con uno y con otro. Muchos podemos cuestionar a Hitler o inclusive podemos cuestionar lo autoritario que en muchos artículos se han mencionado de Steve Jobs o inclusive de Hugo Chávez. Pero no, es ser mezquinos no decir que han sido personas que han actuado con liderazgo a efectos de lo que el tipo de liderazgo que han podido tener. Y acá me permito decirles los diferentes tipos de manera general, ¿no? El líder democrático, aquel líder que permite la participación del equipo. El líder autocrático, el líder que lógicamente impone. El líder burocrático, aquel líder que todo tiene que estar escrito para poder tomar una decisión. Yo soy líder, pero me ciño únicamente a lo que a mí me permiten y lo que yo puedo. El líder en este caso también carismático, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, un líder muy carismático, transmitía mucha espiritualidad, mucha tranquilidad. Y hay otros dos tipos de liderazgo importantes que ahora, hoy en día, se habla mucho, que es el tema del liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. Transaccional que tiene que ver con el yo actúo haciendo las cosas condicionado a un premio o un castigo. En cambio, el transformacional, que es el que muchos hablan y sobre todo los que decimos esta frase de ser agentes de cambio en el mundo, ser agentes del cambio en el mundo para transformar. Entonces, el transformacional significa que uno hace las cosas sin condiciones, pero pretendiendo ser un agente de cambio o lograr algo. Ahora, algo que aquí queremos decirles y que quede bastante claro, no existe un liderazgo de los que les he mencionado que podamos decir que es 100% puro en una persona. Imagínense ustedes que son un médicos, no sé si hay alguno de ustedes que son doctores, imagínense que están en una operación y se pongan a debatir con el otro médico, a ser democrático, le cortamos esta o le cortamos el otro, oye, tú le coses aquí, yo le coso allá, o sea, creo que a ese nivel de discusión no vamos a llegar en una operación, ¿no es cierto? Entonces, muchos hablan, por ejemplo, liderazgo situacional, que depende de la situación y muchos dicen, no, pero es que depende, pues, lógicamente si estoy en operación yo no puedo ser democrático, pero si estoy en una junta médica donde tenemos que tomar la decisión de qué cosa vamos a hacer con el paciente, lógicamente todos los médicos tenemos que ponernos de acuerdo, por lo menos tenemos que debatir, ¿no? Entonces ahí sí me tocaría ser democrático. Bueno, hay muchas teorías alrededor de esto, hay mucho que se piensa, que se dice de esta forma, pero lo cierto es que nosotros hemos concluido desde la escuela que no existe un liderazgo 100% puro en una persona.
¿no? Y eso no significa que una persona sea cambiante y que un día decida comportarse de una manera, no. Nos referimos a que dentro del comportamiento del ser humano, el ser humano no es únicamente un motorcito, un robotcito, tiene muchos sentimientos, se deja ya por el tema de las emociones y ahora vamos a ver los ejes de liderazgo. Y eso influye en las decisiones que uno tome, ¿no? La idea es que lo que proponemos acá con el liderazgo ético es que el líder sepa controlarse, liderarse a sí mismo y sepa evidenciar su actuar pegado a la ética. Entonces, ¿qué entendemos por liderazgo ético? El liderazgo ético nosotros lo hemos definido como aquel liderazgo que puede ser desarrollado por cualquier funcionario público. Acá no, es que el líder es mi jefe, Silvia. Yo, ¿cómo puedo ser líder si yo dependo de yo tengo un cargo, de repente yo tengo un cargo asistencial o yo tengo un cargo que considero que a lo mejor no me permite ser líder? Bueno, no, nosotros decimos, no, oye, tú puedes ser un líder con tu comportamiento, porque se basa en el ejemplo que damos a los demás con nuestro actuar diario. Es actuar correctamente sin importar las circunstancias. Ah, no, es que como yo, bueno, yo Silvia, la verdad puedo ser democrática hoy día y mañana no. Mañana yo vengo con ganas de sacar las cosas y necesitamos resultados. Y acá hay dos enfoques adicionales. Muchos de los tipos de liderazgo se hablan que se centran en dos cosas. Las personas nos centramos en las personas o nos centramos en la tarea. Los líderes que se centran en la persona son los líderes normalmente asociados al tema de que suelen hacer participar al equipo o que suelen escuchar. Y los líderes centrados en las tareas son aquellos líderes que no les importa lo que pase en el camino con tal de lograr un resultado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos jefes que nosotros vemos su área lo máximo, logra todas las metas, ejecuta todo el presupuesto anual. Pero ¿qué pasó en el camino? Destrozó al equipo. O yo como compañero, yo me considero que soy el más proactivo, el más responsable, todos los días llego puntual, pero soy cizañosa, estoy entrando a ver el tema de que quiero yo ganar a los demás, soy muy competitiva, entonces no me importa si dejo mal a mis compañeros. ¿Qué pasa? Llegan a fin de año, efectivamente, ejecutan el presupuesto, logran sus metas, los indicadores, pero no hay un equipo. Yo me demostré en mi actuar que no me apego a las cosas, a mi actuar de manera correcta. Entonces, lo que nosotros decimos es que aquí líder podemos ser todos. Y si vamos de la postura de que él se hace o se nace, sí, independientemente de eso, así tú nazcas con los atributos inherentes, si no los desarrollas, ¿qué pasa? Nadie te ve como líder, no influyes en nadie, finalmente eres líder para ti mismo, pero y para los demás no vas a habilizarte de esa manera. Entonces nosotros, ¿qué ejes estamos asociando? Hemos determinado que el líder ético debe desarrollar su actuar en determinados ejes basándose en lo que ustedes ven ahí. La visión personal y compartida, no la visión que propone, por ejemplo, Posner, que habla de la visión compartida institucionalmente, de lograr la cohesión del grupo, no. Nosotros decimos la visión personal y compartida en el sentido, la visión personal que yo tengo como profesional, como funcionario público, tiene que ir alineada a la visión que tiene mi institución. Si yo tengo una visión personal que solo quiero hacer dinero y entro de repente a trabajar a las defensorías del pueblo, oye, ¿qué haces ahí? No, o sea, no digo que no puedas ganar, sí, vas a ganar lo que tengas que hacer por hacer bien tu trabajo, pero no vas a ir a lucrar. Uno no va al Estado a lucrar, se supone que uno va a generar, y es el otro eje, el tema de la vocación de servicio. Y si no tienes vocación de servicio, te equivocaste. Estás en el lugar que no es. De repente tú puedes desarrollarte más en otro lugar, y por eso muchas veces vemos a trabajadores que con el tiempo, insatisfechos, desmotivados, porque ya llegaron a un tope que quizá ya su visión personal ya no es compartida con la institución. La vocación de servicio ya no la perdieron. Y esta es la vocación de servicio es importante. Ah, no, es que yo soy contador. No, pues, yo soy contador, yo no necesito tener vocación de servicio, yo solamente, yo soy yo y mi Excel, nada más. Qué equivocados estamos, ¿no? Porque todo lo que hacemos en la administración pública tiene un efecto en el ciudadano. ¿Qué pasa? Imaginémonos en servir. ¿Qué pasa si el de logística o el de contabilidad no genera el tema de los viáticos y se demora? Nos ha pasado. El año pasado hemos tenido que viajar casi con la nuestra en muchas ocasiones, no por demorones de la parte logística, sino porque han habido inconvenientes con el tema de, por ejemplo, a nivel burocrático o de repente algunas trabas o falta de presupuesto. Entonces, imaginémonos que si yo fuese un contador y creyera que yo, no, pues yo me demoro, a los proveedores les voy a pagar, les pago el otro mes, no hay problema, que esperen, pues, total. Díganme si ese tipo de actitudes
no tienen que ver con el tema de la vocación de servicio, no tienen que ver con el tema de la ética o no tienen que ver con el tema de la visión personal y compartida. A veces uno no es consciente que la función que realiza en donde está tiene un impacto en el ciudadano. Todo es una cadena, todo. Por eso es que en el Estado hay sistemas administrativos, sistemas funcionales, porque todo está relacionado, es como si fuese el cuerpo. Para que funcione el hígado se necesita igual de otro órgano. Para que funcione el tema, para bombear sangre en el corazón, igual. Todo tiene una relación. Acá la creatividad es importante en el caso de los líderes. El tema del líder, la creatividad implica para mí algo que siempre le he dicho, para mí el funcionario público es creativo. No, Silvia, pues ya tú, chévere tu discurso, pero ¿cómo lo aplico? No hay presupuesto. Acá no necesitas tener presupuesto. Hay decisiones que parten de la voluntad de querer mejorar mi comportamiento. Basta con que yo tenga la voluntad de mejorar mi comportamiento. Si yo llego de repente tarde porque nadie me ve, entonces voy a empezar a llegar más temprano, ¿no? El tema de motivar al equipo, basta con saber escucharlo, de repente a mis compañeros, oye, ¿te encuentras bien? Oye, tengo una emergencia, yo no te preocupes, yo te cubro, o sea, o decisiones que tengan que ver con preocuparse por el otro, ¿no? La ética, por ejemplo, que estamos orientadas al tema de estudiar los comportamientos, o sea, la ética desde la perspectiva que nosotros le hemos visto es que es ver cómo es el comportamiento pegado a los principios de manera correcta, y la inteligencia emocional es lógico y va con el tema de liderarnos a nosotros mismos, ¿no? Tener inteligencia emocional implica que yo sepa distinguir las cosas. De repente tuve un mal día, todos tenemos problemas y como dice esta frase, nadie sabe lo de nadie. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver cómo comunico yo. Si yo comunico de una manera inadecuada, corto el canal de comunicación y créanme que la comunicación efectiva no va a existir en el equipo, ni conmigo, ni con mis compañeros, ni hacia arriba, ni de manera horizontal, ni jerárquicamente. Pero nada de esto serviría si no está o no se tiene el sello de la confianza. Todos estos ejes están orientados a que las personas podamos generar confianza en otras personas. Generar confianza para que lo que nosotros demostremos con nuestro comportamiento finalmente sirva, influya, sirva de ejemplo. Y para terminar, quisiera compartir con ustedes un video donde vamos a ver, esto es un experimento, no sé si algunos ya lo han visto, es una cámara oculta, pero lo que nos da a entender esto es que muchas personas seguimos el patrón y podemos seguir el bueno o el mal ejemplo. Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntase un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará?
Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. La internalización de un comportamiento gregario es parte del aprendizaje social. Cuando vemos a nuestro grupo realizar una tarea, nuestro cerebro nos recompensa por seguir sus pasos. Cuando vi que se levantaban todos, sentí que tenía que unirme a ellos, o de lo contrario me excluirían. Una vez que decidí seguir la corriente, me sentí mucho más cómoda. Nos socializamos a través de la conformidad, pero podemos desarrollar malos hábitos o repetir errores pasados. Y por eso incluso este rebelde, que no transigió con estas tonterías, al final se unió a la multitud. Y más impactante que la facilidad con la que la conformidad afecta al modo de actuar, es que unas fuerzas similares dan forma inconscientemente a su modo de pensar. Bien, bueno, muchos dirán, bueno, pero en este caso, entonces la mayoría tendrá que seguir todos vamos a seguir a lo que es la mayoría, pero no, no es así, ¿no? Porque muchas veces, inclusive cuando a veces tenemos hijos, decimos que mi hijito no se junte con ese chiquito porque es una mala influencia. Y nunca pensamos que nuestro hijo puede ser una buena influencia para ese chiquito, de repente que nosotros decimos. Entonces, lo mismo pasa. No tengamos miedo de ser los únicos que hagamos bien las cosas. Vamos a ser ejemplo en nuestro comportamiento y ese comportamiento va a poder ser replicado, ¿no? Y mientras más nosotros nos esforzamos por hacer eso, vamos a poder generar un cambio, en lugar de estar de repente siempre siendo negativos y queriendo que otros lo hagan por uno. Y para terminar, quería mostrarles esta frase de Peter Drucker. El liderazgo no es una cuestión de personalidad, es una cuestión de comportamiento. Y eso me gustaría que es lo que se lleven de esta conferencia, que nuestro comportamiento diario nos va a convertir en un líder ético. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.